izquierda, en esta cámara que está por aquí apuntando hacia allá, el impulso eléctrico se está alejando porque está yendo en la dirección contraria. Y eso es lo que me va a dar una onda negativa. Por eso las derivaciones derechas son negativas y las derivaciones izquierdas e inferiores suelen ser positivas. Al menos que haya una desviación del eje cardíaco, que eso lo vamos a ver de último. Siguiente. Entonces, esto es un electrocardiograma normal de 12 derivaciones que constan de D1, D2 y D3, ABR, ABL, ABF y desde B1 a B6. Estas son las 12 derivaciones estándares de un electro. Tenemos lo que son las derivaciones del plano frontal, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, y aquí hacemos un corte para distinguirlas. Y luego tenemos las derivaciones precordiales, que es B1, B2, B3, B4, B5 y B6. También estas se pueden dividir a su vez en las derivaciones aumentadas, ABR, ABL y ABF. Eso es lo que significa la A chiquitica que yo tengo aquí, aumentado. Y las derivaciones bipolares, que son D1, D2 y D3, que vamos a ver por qué se llaman así. Está bien. Y luego las derivaciones precordiales, que básicamente son las que me van a ver el corazón desde el lado anterior, es decir, desde el frente, y del lado tanto inferior como lateral o inferolateral. Vamos a ver por qué cada una de estas derivaciones se llaman así. Desde D1 a D3 tienen el nombre porque D significa, por supuesto, derivación. Entonces, D1 es derivación 1, derivación 2 y derivación 3. En el caso de las derivaciones aumentadas, que es ABR, ABL y ABF, esto lo que me habla, primeramente, es la letra A, que es aumentada. ¿Qué quiere decir eso de derivación aumentada? En un electrocardiógrafo en el cual no se aumenten estas derivaciones, me van a salir con un voltaje muy pequeño o muy bajo. Es decir, si yo no aumento artificialmente el voltaje de estas derivaciones, esta línea que está aquí bien positiva me va a salir así muy chiquitica y yo no voy a poder valorarlo bien. Por eso el electrocardiógrafo toma estas ondas, que ya van a ver en qué dirección se encuentran estas cámaras, por así decirlo, y las aumenta artificialmente. Es decir, aumenta de manera artificial el voltaje para que estas ondas sean más grandes y se puedan valorar bien. Y en el caso de las derivaciones desde B1 a B6, lo que significa la B es vector. ¿Por qué vector? Porque está básicamente vectorizando gráficamente lo que es el impulso eléctrico. Siguiente. Entonces, vamos a ver una por una de estas derivaciones y cómo hacer un electro. No sé si alguno de ustedes ha visto un electro, que normalmente este tiene lo que son 4 paletas, por así decirlo, que son las derivaciones del plano frontal, o es donde yo capturo lo que es el potencial de acción, y los chupones, que son las 6 derivaciones del plano precordial. Las paletas se ponen en los miembros, tanto superiores como inferiores, y las derivaciones precordiales o los chupones se ponen en el pecho y por debajo de la axila. Esto tiene un código por colores, como seguramente se han dado cuenta. Esto cambia dependiendo si estamos en Europa o en América. De hecho, aquí realmente se utiliza más que todo la nomenclatura o los colores europeos. Sin embargo, también he llegado a ver estos electros y estos son los que usan normalmente el código de colores que utilizan lo que son los monitores. Aquí, el más frecuente aquí en Venezuela, les dije, son estos colores: rojo, negro, verde y amarillo, y se deben de poner en un orden en específico. Si ustedes ven bien esas paletas que tiene el electro, van a ver que ahí les dice, en inglés por supuesto, dónde van cada una de esas paletas. Por ejemplo, del lado derecho te va a indicar que es la R, porque la R, como es derecho en inglés, right. La N y la F, estas van a ser las inferiores, F de pies, y eso es lo que significa la F, que es pies en inglés. Estas son las derivaciones que van obviamente en los miembros inferiores, y del lado izquierdo va a ser L por left de inglés, por eso es que se ve inglés en la charla. Entonces, hay una mnemotecnia que nosotros utilizamos para saber dónde se van a poner estas derivaciones o estas paletas. Esta mnemotecnia ustedes la van a estar recitando cuando tengan 10 años de especialistas. Cada vez que les toque un electro, ustedes se van a acordar de eso. Recordemos que esto es rojo, negro, verde y amarillo, y siempre se debe poner en este orden. Entonces, ¿cómo yo me acuerdo de esto? Chávez manda al negro al campo por maíz a buscar maíz.
obviamente. Y por eso tienen que aprendérselo también por las derivaciones, porque como les dije, esto puede variar. No vaya a ser que se aprendan solamente esta mnemoteca y que se encuentren un electro que utilice una nomenclatura americana y ahí no van a poder usarlo porque no hay ni siquiera paletas rojas. Hay que aprenderse bien cuál es la nomenclatura, pero esta mnemotecnia ayuda bastante al momento de utilizar los electros de aquí de Venezuela en su mayoría. Obviamente hay algunos hospitales en los cuales no utilizan este tipo de electros y se van a encontrar en esta nomenclatura americana, pero igualmente aquí te va a nombrar dónde van. RA, que es right arm o brazo derecho, RL, que es pierna derecha, RL, que es pierna derecha, LL, que es pierna izquierda, y LA, que es brazo derecho. Los chupones, las paletas siempre te van a decir chiquitico en una esquina en donde se pone, y hay que aprenderse esta nomenclatura. Aquí la tiene lo que significa cada una de las letras. Y la N significa neutral. Recordemos que estas dos son las que van hacia abajo. Siguiente. Por cierto, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, levanten la mano, siéntanse libres de hacerlo. Yo me tomo el tiempo que necesito. De aquí no doy más clases, nada, Manuel. Entonces no tengo ninguna duda. Pasando a lo que son las derivaciones precordiales, esto básicamente son los chupones que se ponen en el pecho del paciente para ver el impulso eléctrico que va hacia la cara anterior o delantera del corazón y inferolateral, por la parte lateral y inferior. Entonces, aquí yo también voy a tener una variedad de colores, pero de nuevo esto va a variar dependiendo del electrocardiógrafo que se utilice. Por eso yo no me voy a aprender por colores, sino que me lo voy a aprender por el nombre o el número de la derivación. Estas van desde B1 a B6, y si bien los colores sí se suelen mantener más o menos uniformes dependiendo de la máquina, van a estar, ya toma aquí el pendrive donde yo tengo los dispositivos. Dáselo ahí de eso. Vienen de este jardín botánico. En lo que termina la clase se va para el jardín botánico. Mira, el único enchufe que tiene luz es el que está fuera del salón. Hablas con el profe, le pides la extensión, y tengo una extensión largota, entonces eso se conecta y los muchachos tienen extensión. Ajá. Entonces, continuando con las derivaciones precordiales, estas, si bien tienen un código de colores, yo me voy a centrar en las letras. Y estos tienen unos puntos de referencia anatómicos para poderlos colocar en su correcta posición. Comenzando por B1, yo voy a tomar como referencia los espacios intercostales. ¿Cómo yo puedo palpar esto? El primer espacio intercostal va a estar directamente debajo de la clavícula. De hecho, tóquenselo ustedes, siéntanse aquí en la clavícula y ahí abajo van a sentir un huequito. Ese es el primer espacio intercostal. Y de ahí van a contar hacia abajo. Se tocan aquí lo que es la segunda costilla y de ahí van a ir tocando primer espacio, segundo espacio, tercer espacio y cuarto espacio intercostal. Ahí en el cuarto espacio intercostal, más o menos por aquí, más o menos a nivel del pezón, en el caso de los hombres, es donde yo voy a comenzar a poner las derivaciones precordiales. Otro punto de referencia anatómico que yo puedo utilizar es el ángulo de Lewis, que se encuentra aquí, en la unión del manubrio con el cuerpo del esternón. Es una partecita por aquí que sobresale más o menos a este nivel. Tóquense por ahí donde está el esternón y ahí ustedes van a sentir una parte que sobresale. Al lado de eso está el segundo espacio intercostal. Tú lo vas a sentir más fácil, eso, porque tú eres flaco. No, entonces, se van a tocar al lado del ángulo de luz y ahí van a tener el segundo espacio intercostal y de ahí cuenta el tercero y el cuarto. Cuando lleguen al cuarto espacio intercostal, en lo que es la línea paresternal derecha, básicamente del lado derecho y del esternón, ahí van a poner la primera derivación que es B1. Esta normalmente tiene el color rojo, pero como les digo, esto puede variar dependiendo de dónde esté y del electrocardiógrafo que se utilice. Y del otro lado, o del lado izquierdo, yo voy a poner mi segunda derivación que es B2. Luego voy a saltar directamente hasta B4 y ya les explico por qué. Aquí van a usar en el quinto espacio intercostal. Bajan un espacio intercostal y lo que vamos a utilizar como referencia va a ser la clavícula. En la línea media clavicular, es decir, más o menos en la mitad de la clavícula, ustedes van a trazar una línea imaginaria. Y en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, ahí en la mitad de la clavícula, ahí van a poner B4. En el caso de los hombres, esto suele estar también más o menos debajo del pezón. En el caso de las mujeres, esto varía. Y por supuesto, también en el caso de los hombres, también puede variar. Entonces, de una vez que yo pongo B4, recordemos, quinto espacio intercostal, línea media clavicular, yo voy a poner B3. ¿En dónde? En un punto medio entre B2 y B4. Esta sí no tiene punto de referencia anatómica como tal, sino entre B2 y entre B4. ¿Ok? Y después yo paso a B5. Aquí yo voy a utilizar como referencia la axila.
¿Dónde va B5? Igualmente, quinto espacio intercostal, línea anterior axilar. Es decir, ahí donde comienza la axila, en el quinto espacio intercostal, yo ahí voy a poner B5. Y luego, por último, pongo B6. Sigo utilizando la axila como referencia y en la línea media axilar, ahí en el medio de la axila, ahí en el quinto espacio intercostal, yo voy a poner mi última derivación, que es B6. Esta generalmente tiene un color morado, B5 suele ser negra, B4 suele ser marrón, B3 verde y B2 amarilla. Pero como les digo, los colores varían dependiendo de dónde estamos y dependiendo de la máquina que se utilice. Entonces, siempre hay que aprendérselo, es por la letra y el número de la derivación. ¿Queda claro esta parte? Después pregunta de examen donde sea. ¿Dónde se colocan las derivaciones precordiales? Y aquí está la lista, no da por cuestiones paso a la diapositiva manual, donde anatómicamente se van a colocar cada una de las derivaciones precordiales. Pero ¿qué pasa con estas derivaciones? Recordemos que esto básicamente es, la huella es más que todo allá afuera. Recordemos que esto básicamente son cámaras. Y aquí nosotros vemos hacia dónde está apuntando esta cámara. Por ejemplo, este está apuntando, recuerden que el corazón está por aquí, más o menos en esta forma. B1 y B2 está apuntando a qué cara, a la parte delantera del corazón. B3 y B4 está apuntando también la parte delantera y B5 y B6 está apuntando hacia el lado izquierdo del corazón. Pero ¿qué pasa? Esta está viendo para acá, esta ve para acá y todas estas ven para acá. ¿Hacia dónde están viendo estas cámaras? Casi que únicamente hacia la parte anterior e izquierda del corazón. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un infarto que sea del lado derecho o que esté en la parte posterior del corazón? Ahí yo tengo que cambiar de posición estas derivaciones o estas cámaras para poder ver bien la parte del corazón que normalmente yo no viera. Y por eso existen lo que son las derivaciones derechas y las derivaciones posteriores. Estos son cambios de posición. Allá afuera realmente. Si quiere alguien salga y por favor les dicen que hay un ¿Ah? Ajá. Entonces, las derivaciones derechas y las derivaciones posteriores es la manera que yo tengo de colocar esas cámaras en una posición distinta para que capten el lado derecho y el lado posterior o trasero del corazón. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Yo voy a tomar mis derivaciones precordiales, son las únicas que yo voy a cambiar. Yo sé que aquí también muestra las derivaciones del plano frontal al revés, pero realmente esto no es necesario. Cuando yo hago esto, lo que me importa es cambiar de posición las derivaciones precordiales o los chupones. Yo voy a tomar mis chupones y yo los voy a poner al revés, completamente al revés. Por ejemplo, si B1 normalmente va del lado derecho, yo lo voy a poner esta vez del lado izquierdo y viceversa. B2 yo lo voy a poner del lado derecho. Entonces voy a poner B1 y B2 contrario y todas las otras derivaciones yo las voy a poner en los mismos puntos de referencia anatómicos, pero del lado contrario. De B2 me salto a B4, que B4 va en ¿dónde? En el quinto espacio intercostal, en la media clavicular. Luego salto a B3, que esa va ¿dónde? Entre B2 y B4, en el quinto espacio intercostal. Luego B5, que estaba ¿dónde? En el quinto espacio para la línea anterior de la axila. Anterior axilar. Y B6, que va En la línea media axilar. Línea media axilar. Igualito como si fueran las derivaciones normales, pero esta vez del lado derecho. Y a través de este cambio de posiciones de las derivaciones, yo puedo ver si, por ejemplo, hay un infarto en cara derecha o hay alguna alteración en el lado derecho del corazón. Yo cambio de posición las cámaras y estoy viendo otras caras del corazón. ¿Y qué pasa si ese infarto está en la cara posterior o en la parte de atrás del corazón? Yo también puedo cambiar de posición esas derivaciones siguientes y hago lo que se conoce como un ya, vuélvete para atrás. Otra cosa, cuando yo haga estas derivaciones, lo que me va a imprimir obviamente, igualito me va a decir el papelito B1, B2, B3, B4. Entonces, esto cambia también el nombre de las derivaciones para evitar confusiones. Cuando yo imprimo ese papelito del electro, si yo sé que son unas derivaciones derechas, yo obviamente le pongo arriba del papelito derivaciones derechas y las derivaciones van a cambiar de nombre. B1 va a pasar a ser B1R, B2 va a pasar a ser B2R y así todas las derivaciones. R significando derecha o right en inglés, ¿ok? Doctor, una pregunta. En el caso de las derivaciones derechas, ¿solo se realizan cuando el paciente tiene un infarto o algo así? ¿O se puede realizar en otra anomalía? Se puede realizar siempre que yo busque investigar algo del lado derecho del corazón, más que todo por infartos, porque por ejemplo las arritmias, sean de donde sean, esas salen en un electro normal. ¿Cómo se sabe cuando el infarto es derecho? A través de la clínica. Por ejemplo, los infartos de cara derecha o de cara posterior tienen una clínica bastante diferente. Ahí suelen cursar no tanto con dolor precordial hacia la izquierda, sino puede ser en epigástrico o incluso puede ser del lado derecho. Y también suelen cursar con síntomas más gastrointestinales porque hay mayor estimulación vasovagal.
Entonces puede llegarte un paciente que lo que tiene es una epigastralgia, que tiene vómitos desde hace varios días, que tú piensas que es algo mediamente gastrointestinal, tú le pones omeprazol, tú le pones otro protector gástrico y el día siguiente te llega muerto porque resulta que era un infarto de cara derecha. Me ha pasado, historia real. Entonces, por eso, siempre que tengan un paciente que tiene la tensión muy alta y que tiene síntomas que parecieran gastrointestinales, sobre todo un dolor que sea muy fuerte, que no se quite con el omeprazol, que no se quite con el ondansetron, entonces yo ahí siempre debo sospechar de un infarto de cara posterior o de cara derecha y yo le hago sus derivaciones para cuidarme de salud. Que no sale nada fino, pero por lo menos sé que no es eso y no me llega muerto al día siguiente. No, porque recuérdense que esto está separado por el diafragma. Lo que pasa es que la parte inferior del corazón está inervada o tiene una leve inervación por el sistema simpático o parasimpático. ¿Cuál es el que causa la inervación? ¿Seguro? Tarea. Pero eso tiene que ver con la inervación del corazón. Si nosotros tenemos el corazón, está dividido entre sus atrios y sus ventrículos, y la parte superior tiene una leve inervación por el sistema, ¿cuál? ¿Simpático o parasimpático? La parte superior por el simpático, la parte inferior por el parasimpático. ¿Okay? Entonces, si yo tengo alguna alteración en lo que es las ventrículas del corazón o la parte derecha o posterior, yo puedo tener un estímulo vasovagal o un estímulo del sistema parasimpático, lo que me causa un reflejo nauseoso. ¿Okay? Entonces, siguiente. Las derivaciones posteriores es nuevamente otro cambio de posición de esas derivaciones precordiales o de las cámaras del corazón, esta vez para ver la parte posterior. Aquí yo voy a poner B1, B2 y B3 normalmente. En este caso yo tengo que sentar al paciente porque yo voy a poner el resto de las derivaciones B4, B5 y B6 en la espalda del paciente. Yo voy a tomar esas 4 derivaciones y las voy a poner en la espalda del lado izquierdo normalmente, porque generalmente yo busco ver el lado izquierdo posterior del corazón. Del lado derecho obviamente no me va a salir nada porque primero está bastante lejos del corazón, entonces esas derivaciones me van a salir casi que isoeléctricas, me van a salir muy chiquitas y yo no las voy a poder valorar bien porque van a estar viendo a una parte muy lejos del corazón. Para este lado básicamente no va a haber ningún impulso eléctrico, entonces no tiene sentido que se pongan del lado derecho, siempre se van a poner del lado izquierdo. Entonces yo tomo B4, B5 y B6 y ya no van a tener ese nombre, sino que va a ser B7, B8 y B9. B4 va a convertirse en B7, es decir, si nos vamos a la nomenclatura por los colores, ya veo la cara de este sonido, después se pone más complicado. Esta va a ser la derivación marrón, la que normalmente correspondería a B4. La derivación normalmente negra, que sería B5, esta va a pasar a ser B8. Y B6, que es la derivación normalmente morada, va a pasar a ser B9. Y yo las voy a poner en la espalda del paciente. Esta vez yo voy a utilizar como referencia principalmente la escápula. Yo voy a utilizar, esto es como si fuera un seguimiento, como si tuviera 3 derivaciones más o 3 yúpules más. Pero como no los tengo, entonces tengo que quitar B4, B5 y B6 y colocarlos en la espalda como si yo le estuviera haciendo continuidad a un electro normal de cara izquierda. Entonces tomo B4, voy a ponerla esta vez en el quinto espacio intercostal, como si fuera de nuevo una continuación de B6, pero voy a ponerla en la línea posterior axilar, es decir, ahí donde termina la axila, ahí yo voy a poner mi chupón, que normalmente sería B4 y que ahora va a tener el nombre de B7. Luego voy a tomar como referencia la escápula. En la línea media escapular yo voy a trazar una línea imaginaria. Y ahí yo voy a poner B8, que sería el chupón morado, o el chupón negro, perdón, que corresponde a B5. Y ya no va a ser B5, sino que va a ser B8. Y luego, al lado de la columna o al lado de la vértebra, yo voy a poner mi chupón, que correspondería normalmente a B6, y ahora va a ser B9. Todo eso en el quinto espacio intercostal. Estos van a ser en una línea recta horizontal. De nuevo, línea posterior axilar, B7, línea media escapular, B8, y línea paravertebral, siempre izquierda, B9. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Seguro? Básicamente yo cambio de posición todas esas cámaras para poder ver bien la parte trasera o la parte posterior del corazón. Normalmente no se hacen todos los ángulos, ¿verdad? Se hacen en el anterior y el posterior y el derecho cuando se sospecha un infarto.
Exacto, siempre tienen que tener, recuerden que la clínica del paciente es lo más importante. Esto generalmente yo no lo voy a hacer en cada paciente, yo podría, pero primero estamos en Venezuela, los electrocardiógrafos no siempre están disponibles, hay poco papel, hay poco tiempo porque siempre van a tener una cola de pacientes, entonces por eso generalmente solo se hacen las derivaciones normales, las derivaciones estándares, anteriores e izquierdas, al menos que yo sospeche de alguna alteración o en la parte trasera o posterior o en la parte derecha del corazón. Si no, realmente no es necesario hacer estas derivaciones. ¿Que las pudiera hacer? Sí. Pero primero esta requiere que el paciente se siente. Si es un paciente de esos viejitos que esté intubado, que esté encamado y yo no lo puedo sentar, ¿cómo las hago? Entonces, esto también depende siempre del paciente. Al menos que sea necesario, según la clínica del paciente, generalmente no se hace. Profe, ¿qué tan frecuentes son los infartos del lado posterior y del lado derecho? Son infrecuentes, más o menos del 10 al 15% suelen darse. Principalmente son de cara anterior. Y es raro que sean de cara derecha, pero sí suele darse, o sea, sí puede pasar. Entonces, por eso hay que estudiarse las manifestaciones clínicas de los infartos, para yo poder sospechar si es de cara derecha o si es de cara posterior, y tenerlo siempre en mente, porque como les digo, ustedes ven los síntomas de un infarto de cara derecha y ustedes piensan de todo menos un infarto, pero siempre hay que tener en cuenta que es una posibilidad. ¿Siguiente? Ya sabiendo cómo se hace un electro, pasamos ahora a cómo interpretar ese electro. Aquí yo les presento el triángulo de Eindhoven. Eindhoven por el inventor del electrocardiógrafo. ¿Qué es esto? Esto es un triángulo en el cual me muestra una representación gráfica de cuál sería la colocación o la posición de estas cámaras o estas derivaciones. Primero, ABL, ABR y ABF. Como les dije, lo que me indica el nombre, o la última letra de L, R o F, es dónde está posicionada esa cámara. Por ejemplo, vean aquí, yo tengo un diagrama de un hombre con sus brazos extendidos en posición anatómica y un triángulo dibujado. Lo que me indica el triángulo de Eindhoven es dónde van a estar colocadas esas derivaciones o esas cámaras. En el caso de ABR, recordemos que la R es por que es derecha. Entonces, ¿dónde va a estar esta cámara? Aquí. Imagínense aquí que está una cámara viendo el lado derecho del corazón. Eso es lo que me indica el triángulo de Eindhoven. Es una cámara que está colocada hacia el brazo derecho, más o menos a unos, ya vamos a ver exactamente lo de los grados, pero más o menos a unos menos 30 grados. ¿Qué me indica ABL? Recordemos que ABL es por left o por izquierda. Entonces, ¿dónde va a estar esta cámara? Esta va a estar midiendo el potencial de acción que va hacia el brazo izquierdo. Esta va a estar apuntando hacia el brazo izquierdo, más o menos, pero ya vamos a ver lo de los grados. ¿Y qué me indica ABF? Que esa cámara va a estar en la parte inferior o hacia los pies, y esta cámara va a estar viendo hacia la parte inferior o el impulso eléctrico que va hacia la parte inferior. Ahora, estas son fáciles, ABL, ABR y ABF, el mismo nombre te indican dónde están esas cámaras, pero ¿qué pasa con D1, D2 y D3? Estas son básicamente la suma de los impulsos eléctricos que van desde un punto a otro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos comenzando con D1. Lo que D1 me mide es el potencial de acción desde el brazo izquierdo desde el brazo derecho hacia el brazo izquierdo. Es decir, que esta cámara va a estar posicionada aquí, directamente al lado del corazón o al lado del paciente a 0 grados. Y esto me va a medir el impulso eléctrico que va hacia esta dirección. Todo impulso eléctrico que vaya directamente así, horizontal, meramente, va a salir positivo en D1. Y si el impulso eléctrico va en la dirección contraria, va a ser negativo. En D2, la cámara va a estar posicionada de este lado. Esta va a estar un poquito inclinada. Esta va a estar por aquí, un poquito inclinada. Va a medirme el impulso eléctrico que va diagonalmente desde el brazo derecho hasta las piernas. Y noten que este está en un ángulo inclinado. Entonces, todo impulso eléctrico que vaya en esta dirección va a salir positivo en esta cámara o en esta derivación de D2. Y todo impulso eléctrico que vaya del lado contrario va a salir negativo. Y en el caso de D3, se va a medir el impulso eléctrico que va desde el brazo izquierdo hacia las piernas. Es decir, que esta cámara va a estar posicionada en esta dirección y todo impulso eléctrico que vaya hacia esa cámara o en esta dirección, que me voy diagonal y desde la izquierda hacia abajo, me va a salir positiva. Mientras que todo impulso eléctrico que se aleje va a ser negativo. ¿Se entiende esta parte? Déjenme dibujar bien esto y dibujar bien todas las cámaras. Esta va a estar por aquí y esta va a estar por aquí.
es como si fuera una suma. Es decir, D1 es la suma desde el brazo derecho hacia el brazo izquierdo. D2 desde el brazo derecho hacia las piernas y D3 desde el brazo izquierdo hacia las piernas. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí? Vuelvo a repetir esto. Vamos de nuevo con ABL, ABR y ABL. Recuerden, estos son básicamente cámaras. Imagínense un hombre que está colocado en esta posición y la posición de esas derivaciones es lo que me indica que va a ser positivo y que va a ser negativo. En ABF, la cámara va a estar directamente aquí abajo. Entonces, esto me va a medir cada impulso eléctrico que vaya directamente hacia abajo. En ABL va a estar L por el brazo izquierdo. Esto es lo que me va a medir la paleta que yo voy a poner en el brazo izquierdo, que es la paleta, ¿cuál es esta? ¿De qué color? Normalmente en un electrocardiograma la verde. Amarilla, el maíz que va con el negro. Entonces, yo aquí pongo mi cámara y esta cámara me va a pedir el impulso que vaya directamente hacia el brazo izquierdo. Esta va a estar un poquito inclinada. ¿Por qué? Porque el corazón va a estar por aquí. No va a estar al mismo nivel del brazo, sino que va a estar un poquito más abajo. Y por eso esta cámara va a estar un poquito inclinada hacia arriba y hacia la izquierda. Y ABR, esta cámara es como si yo la tuviera en el brazo derecho. Entonces esta me va a medir el impulso eléctrico que vaya hacia allá. Y esta va a estar de este lado, también un poquito inclinada. Desde el corazón, que recordemos va a estar un poquito más abajo, hacia el brazo derecho. ABL, brazo izquierdo, ABR, brazo derecho, ABF, los pies. ¿Se entiende esta parte? Fíjense el hombre, tiene los brazos un poquito levantados y lo que me indican las derivaciones es dónde va a estar la cámara. En el caso de D1, D2 y D3, lo que me va a mostrar esto es la suma desde, por ejemplo, el brazo derecho hasta el brazo izquierdo, desde el brazo derecho a los pies o desde el brazo derecho a los pies. O sea, es como si yo tomara esas cámaras y yo les cambiara de posición. En el caso de D1, esta cámara va a estar directamente al lado del corazón. Por eso va a tener un ángulo recto, va a ser meramente horizontal. No va a ser en este caso que está un poquito inclinada hacia arriba, sino que esta va a ser puramente horizontal, a 0 grados. Entonces, esta cámara va a estar del lado izquierdo del paciente a 0 grados. D2 va a medirme el potencial de acción que va desde el brazo derecho hacia las piernas. Entonces, desde el brazo derecho hacia las piernas va a estar inclinado hacia abajo y hacia la izquierda. Es decir, va a ir en esta dirección y esta cámara de D2 va a estar por aquí. Y en el caso de D3 me va a medir desde el brazo izquierdo hacia las piernas. Es decir, va a estar inclinado hacia abajo y hacia la derecha. Y por lo tanto, esta cámara me va a medir hacia aquí. ¿Se entiende un poquito más? Lo que esto me indica básicamente es la posición de las cámaras. Ya vamos a ver bien otra vez esta parte, porque si ustedes entienden dónde están esas cámaras, todo lo otro es fácil. Van a poder entender por qué en algunas derivaciones son positivas las rayitas, por qué en otras son negativas, por qué en otras son planas y todo eso. Vamos a pasar porque esto lo vamos a seguir viendo y a lo mejor en las otras gráficas será un poquito más fácil entenderlo. Ya, te saltaste. Antes. Ajá, siguiente. Ajá. Entonces, las derivaciones, aquí yo tengo una representación un poquito más gráfica, aquí está el hombre, aquí está el corazón y aquí yo tengo mi triángulo de Eindhoven. Recordando un poquito dónde están cada una de las derivaciones, aquí hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Cuál va a ser este? Hacia la derecha, perdón. Esta va a ser A, B, R. Imagínense que él tiene los brazos extendidos. Por aquí, hacia arriba y hacia la izquierda va a estar A, B, L, L por la izquierda. Y hacia las piernas, aquí va a estar A, B, y directamente hacia abajo. Entonces, estas son las derivaciones. Ya, dale. No, dale. Estas son las derivaciones monopolares aumentadas. ¿Por qué monopolares? Porque me miden un solo polo, es decir, el impulso eléctrico que va hacia un solo lado. Dale para atrás. Ahora pasamos a D1, D2 y D3, que son las derivaciones bipolares. ¿Por qué bipolares? Por lo mismo. Recordemos que estas no van a tomar como referencia un solo punto, es decir, no van a estar en una misma posición, sino que van a tomar dos puntos como referencia y me van a medir no el impulso que va directamente hacia allá, no el impulso que va hacia acá, sino que esta van a ser como si fuera el impulso de las caras de este triángulo. Por ejemplo,
En el caso de D1, como les dije, la diferencia de potencial o el impulso que va desde el brazo derecho hacia el brazo izquierdo. Es decir, D1 va a ser la cara superior de este triángulo. Por eso es que esta cámara va a estar posicionada hacia aquí. Y todo lo que vaya desde el brazo derecho hacia el brazo izquierdo va a ser positivo. D2 lo que me va a medir es la diferencia de potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda. O sea, D2 va a ser esta cara del triángulo. Y por lo tanto, esta cámara va a estar inclinada. Hacia abajo. O si estuviera posicionada hacia abajo y hacia la izquierda. Mientras que D3 me va a medir la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y las piernas nuevamente. Esta va a ser esta cara del triángulo y aquí va a estar la cámara de D3. ¿Cómo yo grafico esto para no volverme un 8? Yo voy a tomar como referencia el sistema exaxial de Haley, que es esto que ya van a ver. Aquí, imagínense que estuviera el corazón. Entonces, yo puedo graficar no solamente en posición, que si por ejemplo abajo a la derecha, abajo a la izquierda, sino exactamente en grados donde están posicionadas cada una de estas derivaciones. Siguiente. Aquí. Imagínense que aquí yo tengo un corazón en todo el medio. Y aquí yo tengo los dibujos de las derivaciones. Para aprenderse bien exactamente hacia dónde van estas derivaciones, yo voy a utilizar como referencia son los grados en donde se encuentran. Por ejemplo, en el caso de ABR, recordemos que esta mide el potencial de acción hacia el brazo derecho. ¿A cuántos grados va a estar ese brazo derecho? ABR va a ser igual a menos 150 grados. Fíjense que yo tengo un círculo por aquí y yo rayo aquí, rayo aquí. Aquí yo tengo 0 y 0. Todo lo que esté hacia abajo va a ser positivo. Y todo lo que esté hacia arriba va a ser negativo. ¿Por qué es esto? Porque aquí yo tengo el corazón. Y recordemos que ese impulso eléctrico nace desde el nódulo sinusal que está por aquí en la aurícula derecha, más o menos debajo de donde se inserta la vena cava superior. Entonces, el impulso normalmente va a viajar hacia allá, abajo y un poquito hacia la izquierda. Por eso es que todo lo que vaya hacia abajo va a ser positivo, porque normalmente ese impulso debería ir hacia abajo. Y todo lo que sea hacia arriba va a ser negativo, porque si está haciendo, o si este impulso está viajando hacia arriba, va en contra de la dirección en la que normalmente debería ir, y por eso va a ser negativo. Entonces, aquí yo tengo 0 grados, y luego yo voy a ir graficando. Por ejemplo, aquí yo voy a tener más 90 grados. Y si yo sigo en esta línea, aquí yo voy a tener más 180 grados. Y por el lado contrario, todo esto va a ser negativo. Es decir, por aquí yo tengo menos 90 grados y si diera la vuelta completa, aquí yo tuviera menos 180 grados. Por eso esto es más o menos 180 grados. Y yo puedo continuar graficando. Por ejemplo, aquí yo voy a tener más 45 grados. Si yo me voy por aquí voy a tener ¿cuánto? Más 120 grados. Aquí por el lado contrario, si yo lo pico por el medio, voy a tener menos 45 grados y aquí voy a tener menos 120 grados. Y si yo puedo seguir graficando, yo por aquí voy a tener más 30 grados, por aquí voy a tener más 120, por aquí voy a tener más 120, por aquí yo voy a tener más 130, que es el otro punto que yo utilizo como referencia. Aquí más 130, más o menos 120. Más 130 va a estar por aquí, porque es el punto que se utiliza, y por aquí más 150. Y del lado contrario, yo voy a tener por aquí menos 30, menos 45, voy a tener por aquí menos 130, y por aquí yo voy a tener menos 150. Esto lo vimos en dibujo técnico en el liceo. Para esto yo utilizo un transportador para medir exactamente los grados, pero me aborda lento. Para explicarles bien con este dibujito que yo tengo en las láminas. Entonces, pasamos a este diagrama, este dibujito que yo tengo por aquí, donde yo voy a poner a cuántos grados exactamente está cada una de las derivaciones. Yo tengo aquí menos 150 grados hacia arriba y hacia la derecha, y este va a corresponder a ABR. Recordemos que esta va a estar en el brazo derecho. ABR va a estar a menos 30 grados. Son 80. D1, este va a estar directamente horizontal a 0 grados.
D2 va a estar a más 60 grados y D3 va a estar a más 120 grados. ABF va a estar directamente vertical a más 90 grados. Y esas son mis 6 derivaciones del plano estándar. ABR a menos 150 grados, ABL a menos 30 grados, de 1 a 0, de 2 a más 60 grados, ABF a más 90 y de 3 a más 120. Esto es realmente lo que tienen que aprenderse. Con aprenderse a cuántos grados exactamente está cada una de las derivaciones, ustedes mentalmente van a poder dibujar su circulito, graficar a cuántos grados o en qué posición va a estar cada una de esas cámaras. ¿Se entiende esta parte? Vuelvo a explicar cuántas veces sea necesario. Dudas, preguntas. Le veo las caras fundidas. Es en serio. Airecito, un poquito de agua en la cabeza. Lo demás es un poquito más fácil. Esta es de las partes más difíciles. Pero con aprenderse esto, a cuántos grados están las derivaciones, eso es lo que importa. En el electro se ha reflejado eso, ¿no? ¿Verdad? O sea, lo de positivo. Como no, todo lo que sea raya hacia arriba es positivo y todo lo que sea raya hacia abajo es negativo. Esa es la manera en la que el electro te lo grafica. ¿Y por qué yo necesito saber dónde están esas derivaciones? Para que, por ejemplo, si yo veo una línea ABR que sea negativa, yo sé que es porque ese impulso eléctrico se está alejando de esta cámara que está por aquí. En ABR casi todas las derivaciones, casi todas las ondas van a ser negativas. ¿Por qué? Porque recordemos que el impulso va en esta dirección. Es decir, en un corazón normal, en un paciente que no tiene ninguna patología, ABR va a ser negativa porque todas las derivaciones o todo el impulso eléctrico se va a estar alejando de aquí. Pero D2, por ejemplo, tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque el impulso va directamente hacia allá. D2 tiene que ser la más positiva de todas. ABF va a ser positivo, D1 va a ser positivo y ya estas van a ir variando. Lo que es ABL y D3, esas van a ser generalmente isoeléctricas o ligeramente positivas. Pero todas estas tienen que ser positivas. Por eso es que hay tantas cámaras que están del lado izquierdo e inferior del corazón, porque hacia allá es hacia donde tiene que ir el impulso eléctrico. Por el contrario, si yo tengo un paciente en que ABR es positivo, quiere decir que el impulso eléctrico está yendo hacia allá. Y o está desviado el corazón o puse mal los chupones, que es lo más frecuente. Básicamente para eso es para lo que me sirve ABR, para saber si el electro se hizo bien o se hizo mal. Si yo veo ABR positivo y todas las otras derivaciones están negativas, o yo puse mal las paletas, que es lo más frecuente, o el paciente tiene destrocardia, que es súper infrecuente. He visto 2 pacientes con destrocardia en mi vida. En ese caso yo le mando una rayos X y ahí veo. Pero lo más frecuente es que mandaste a alguien a hacer el electro y puso las derivaciones, o tú mismo las pusiste mal porque son las 4 de la mañana y estás de posguardia y estás medio dormido. Para eso es lo que me sirve saber dónde está la posición de cada uno de ellos, para saber hacia dónde va ese impulso eléctrico. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya claro? ¿Se tomaron conmigo este? De todas formas yo les paso las diapositivas y aquí están los grados. Con aprenderse los grados, vamos bien. Se me va a salir el corazón. Siguiente, otro. Ahora pasamos a algo más fácil, que son las derivaciones precordiales. ¿Por qué son fáciles? Porque allá hacia donde apuntan, esa es la cara del corazón que yo estoy viendo, y ustedes pueden saber hacia dónde apuntan nada más sabiendo dónde se pone. Aquí yo tengo B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Y hacia dónde me van a estar apuntando esas cámaras? Imagínense que aquí está el corazón y aquí está el pecho del paciente. Entonces, ¿dónde va B1 y dónde va B2? Van 4 espacios intercostal, línea, ¿cuál? Línea para external derecha, línea para external izquierda. ¿Y hacia dónde ven ustedes que me están apuntando esas cámaras? Hacia la parte superior del corazón, ¿cierto? O la parte septal. Recordemos que el septum del corazón es la parte más superior. Entonces, ¿qué cara del corazón estoy viendo yo con B1 y B2? La cara septal. Porque obviamente B1 y B2 al estar aquí me están apuntando a la parte superior del corazón. B3 y B4, ¿dónde van esas derivaciones? Entre B4 y B2, y B4 va en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Hacia dónde me están apuntando esas cámaras? Hacia la parte delantera del corazón o hacia la cara anterior. B5 y B6, ¿dónde van esas derivaciones? Bien para acá, bien para atrás. En la quinto espacio intercostal, línea B5,
Línea, no. No, Línea axilar anterior y B6 media línea media axilar. ¿Y hacia dónde me están apuntando estas cámaras? Hacia la cara lateral baja del corazón. ¿Ok? Entonces, B1 y B2 es la cara septal, o la cara anteroseptal también se puede decir. B4 y B5, la cara anterior del corazón, y B5 y B6, la cara lateral baja. ¿Se entiende esta parte? Esto sí es fácil. Ahí hacia donde apuntan esos chupones, esas derivaciones, esa es la cara del corazón que yo estoy viendo. Por ejemplo, si yo veo un infarto, Luis M, B3 y B4, yo sé que ese infarto está en la cara anterior del corazón. Si lo veo desde B4 hasta B6, entonces yo digo que es un infarto anterolateral, de la cara anterior y de la cara lateral del corazón, descoñetadito. Y si yo lo veo desde B1 hasta B6, tiene todas las caras infartadas, entonces yo digo que es anterolateral extenso o anterosepto lateral. Básicamente toda la parte anterior y toda la parte lateral de su corazón está tomada. Y también yo puedo ver la cara inferior del paciente. ¿Cómo? A través de ABF, que está, recordemos que está directamente a 90 grados, D2, que está también por aquí abajo a 60 grados, más 60 grados, y D3, que va a estar por aquí a más 120 grados. A través de estas derivaciones yo voy a ver la cara lateral directamente del corazón, directamente para abajo. Todas estas cámaras están aquí abajo, viendo hacia arriba del corazón. Si yo veo un infarto en esas derivaciones, yo digo que está en la cara inferior del corazón. Para eso me sirve saber dónde están cada una de las derivaciones, para saber qué cara del corazón estoy viendo y saber dónde está esa alteración, ese infarto normalmente que yo estoy viendo. ¿Entienden esta parte? Sí. Aquí está otra vez explicado. Imagínense que yo tengo por aquí el corazón y aquí está la posición nuevamente de estas caras. B1 y B2 es la cara, ¿cuál? No. septal. O sea, sí y no. Cara septal o septo anterior. B3 y B4 es la cara. No, B3 y B4 están por aquí. La cara anterior. Y B5 y B6 es la cara lateral baja del corazón. Y D2, B a BF y D3 es la cara posterior. ¿No? Ya. Vean dónde no. Es la cara inferior del corazón. La cara posterior solamente se ve en las derivaciones posteriores, recuérdense. Yo en un electro normal, yo no tengo ningún chupón atrás del paciente y yo no voy a estar viendo la cara posterior. Para eso es derivación. ¿Siguiente? Y aquí está eso mismo, representado en un electro. Aquí yo tengo B1 y B2, está en la cara anteroseptal, B3 y B4, cara anterior, y B5 y B6, cara lateral baja. D2, D3 y ABF, cara inferior, D1 y ABL, estas van a ser las caras laterales altas, porque recordemos que ABL va a estar por aquí arriba y D1 va a estar a 0 grados. Y esta va a estar a menos 30 grados, y esta va a ser a 20. Esta es la cara lateral alta. ¿Por qué? Porque estas cámaras están viendo el corazón desde aquí arriba. Como si tuviera el paciente una cámara en el brazo y tuviera así el brazo levantado. Y aquí solita en blanco yo veo ABR, porque en unas derivaciones estándares es la única cámara que va a estar del lado derecho. ¿Okay? Aquí está el territorio y aquí está dividido por colores para que ustedes lo estudien por su cuenta y en su casa. ¿Bien? Ya viendo dónde están cada una de esas derivaciones, pasamos como tal a lo que es electro y cómo se lee ese electro. Ya sé que esa manual dice que está cerrada. Vaya, ¿para dónde va? Y aquí no se dan temprano. Entonces, silencio para que el electro se tiene que imprimir en un papel específico. Ustedes no pueden agarrar un papel en blanco porque ni siquiera te va a rayar la hoja. De hecho, los electrocardiógrafos no tienen tinta. Lo que tienen los electrocardiógrafos es únicamente el papel, y este papel tú le pasas un dedo y eso es lo que va a marcar negro. Así como las facturas. Como las facturas, exactamente. Tú le pasas el dedo. Y por eso tiene que ser en un tipo de papel específico o papel milimetrado. ¿Por qué este papel es milimetrado?
Porque en el electro yo busco medir dos cosas. Yo busco medir el voltaje de ese impulso y yo busco medir por cuánto tiempo se hace ese impulso. Entonces, tiempo y voltaje es lo que me importa. En el plano horizontal yo voy a medir el tiempo y en el plano vertical yo voy a medir el voltaje. Supongamos que aquí tenemos un electro normal, aquí tenemos nuestras ondas, nuestros complejos. Entonces yo voy a medir el tiempo horizontalmente y verticalmente voy a medir el voltaje. Y para eso yo voy a utilizar los cuadritos. Horizontalmente no es cuando tengamos que contar ¿Quién tiene la los asistencia? cuadritos Los para cuadritos. ver si hay algún fallo en el latido, ¿verdad? Exacto. ¿Y por qué yo cuento los cuadritos? Porque cada uno de estos cuadritos, estos grábenselo, es igual a 0,04 segundos. Ya. Cada cuadrito chiquitito. Y si ustedes ven bien el electro, van a notar que cada 5 cuadritos chiquiticos hay una raya más gruesa, que hace un cuadro grande. Cada uno de estos cuadros grandes mide 5 por 5. Y si cada uno de estos cuadritos es 0,04 segundos, entonces cada uno de estos cuadros grandes, que son 5 cuadritos, va a medir 0,20 segundos. 0,20 segundos. ¿Sí? Matemática, multiplicación. Entonces, cada cuadrito chiquito, 0,04 segundos, cada cuadro grande, 0,20 segundos. Esto es pregunta de examen 100%. Esto es súper necesario entenderlo para poder leer el electro. Y si nos vamos a la parte vertical, lo que esto me va a medir es el voltaje. Entonces, cada uno de estos cuadritos chiquititos va a ser 0,1 milivoltios. Lo que quiere decir que en un cuadro grande, que son 5 cuadritos chiquitos, esto va a ser, ¿cuánto? 0,5 milivoltios. Obviamente 1 por 5 es igual a 5. ¿Se entiende esta parte? Cada cuadrito chiquito, 0,04. Cada cuadro grande, que son 5 cuadritos chiquitos, 0,20. Y verticalmente 0,1 milivoltios cada cuadrito chiquito y 0,5 cada cuadro grande. Acuérdense de eso. Y vamos a estar multiplicando un poquito. Siguiente. Ahora sí, electrocardiograma como tal, o lo que son las ondas, complejos y segmentos. Un electro normal se debe medir en D2. ¿Por qué en D2? Porque recordemos que el impulso, como les dije, está por aquí y va hacia abajo y hacia la izquierda. Y normalmente ese impulso va directamente hacia D2. Que D2 está a cuántos grados? A más 80 grados. D3 es el que está por aquí. Entonces, normalmente yo voy a tomar como referencia D2 para ver bien la morfología de esos complejos, porque ahí es donde mejor se va a poder ver tanto las ondas como los segmentos y todo lo demás. Creo que la voy a ir más que todo por allá afuera. Entonces, un electro normal va a tener estas ondas y estos segmentos e intervalos. En un electro normal yo voy a tener la primera onda, que esta siempre se va a conocer como la onda P. Luego voy a tener una onda negativa, que esta va a ser la onda Q. Luego voy a tener esta onda aquí grandota, que siempre debería ser positiva en D2, que esta va a ser la onda R. Y después voy a tener otra onda negativa, que esta va a ser la onda S. Y luego voy a tener esta onda, que es la onda T. A veces, muy pocas veces, van a tener otra onda después de la onda T, que se conoce como la onda U. Pero eso casi nunca sale. Entonces no nos vamos a centrar mucho en esto, porque miren, si he visto como 4 o 5 ondas muy divididas poquito. Entonces, onda, la primera. Onda La onda U es patológica. a veces sí, a veces no. Ya vamos a ver eso ahorita. Entonces, en un electro normal, normalmente onda P, onda Q, R y S y onda T. La onda Q, R y S noten que están juntas. Por eso yo las mido básicamente como si fueran una sola, en lo que se conoce como el complejo QRS. Por eso esto está aquí solo de un mismo color. El complejo QRS. Ya vamos a ver cuál es la importancia de eso. Aparte de esto, yo no solamente voy a tener ondas, sino que también voy a tener intervalos y segmentos. Por eso ya lo vamos a ver. Vamos a centrarnos primero en cada una de las ondas. Siguiente. La onda P es la primera onda del ciclo cardíaco. ¿Y qué representa esto? La despolarización de las aurículas. Esto es básicamente ese corrientazo que sale del nódulo sinusal y que en un principio va pasando por las aurículas. Yo tengo mi corazón, aquí están las aurículas, aquí están los ventrículos. Entonces, aquí está el nódulo sinusal, sale el potencial de acción, sale el corrientazo y esta va por, ¿cómo se llama esta parte? Anatomía.
Los son astrometaconales. no, son asas. No Entonces, ahí recuerdo va más. el nódulo auricular No, ventricular. pero la El asa auricular tiene ventricular. nódulo. Nódulos auriculares. Está el nódulo. Nódulos internodales. ¿Por qué? Porque está el nódulo Luego sin usar. y nódulo. Y aparte de eso, también el nódulo sinusal va a tener otra línea que va hacia la aurícula derecha, izquierda. Esta se llama el anatomía. El as. No, de risa. El de riesgo. El de riesgo. En la parte del sistema de evolución eléctrico que va hacia la aurícula izquierda. Pero ya no vamos a ver anatomía porque se supone que es eso. La onda P corresponde, pregunta de examen, porque les llegan a preguntar, a la despolarización de las aurículas. ¿Ok? Ese corrientazo está saliendo del nódulo sinusal y está pasando por las aurículas. ¿Qué me importa a mí de la onda P? Que tenga una duración determinada. El voltaje realmente no importa tanto en la parte vertical. Lo que más me importa va a ser la duración de cada una de estas ondas. La duración de la onda P normal es aproximadamente de 0,10 segundos. Es decir, dos cuadritos y medio. Y esta en D2. Y en la mayoría de las derivaciones siempre tiene que ser positiva, menos en ABR. Recordemos que en ABR las que son positivas normalmente van a ser negativas y viceversa. Entonces, onda P, despolarización de las aurículas, positiva y su duración menor a 0,10 segundos. Siguiente. Pasamos a lo que es la onda Q. La onda Q va a ser la primera onda negativa que yo voy a ver en el electro. Y es chiquitica al punto que en algunos electros puede ser que no se vea bien dependiendo de la derivación. Entonces, ¿qué me importa de la onda Q? Que primero sea negativa. Y segundo, que no supere el 25% del complejo QRS. Básicamente, que sea chiquita. Siguiente. La onda R, esta sí es bastante más importante. ¿Qué me importa? Que siempre sea positiva. La onda R tiene que ser positiva en todas las derivaciones, menos en ABR y en B1. A veces en B1 puede ser negativa. Y siguiente, que va a ser... Ah, no, aquí está listo. La onda S es la siguiente onda negativa que va a aparecer después de la onda R. Yo les dije, voy a medir esto como si fuera una sola onda, que es el complejo QRS. ¿Qué me importa a mí del complejo QRS? Que tenga una duración entre 0,06 y 0,10 segundos. Algunas literaturas te van a decir 0,12. Eso depende de donde tú leas y de cuál internista te pregunte. Entonces, complejo QRS tiene que tener una onda negativa, luego una positiva y una negativa otra vez y una duración entre 0,06 y 0,12. ¿Qué pasa si se prolonga la duración? Eso me da un bloqueo de rama, sea derecho o izquierdo. ¿Qué significa el complejo QRS? Eso es la despolarización de los ventrículos, es decir, ese corrientazo está pasando por los ventrículos. Si esto se prolonga, quiere decir que está tomando más tiempo pasando esos ventrículos. Entonces yo ahí voy a tener un bloqueo de rama, sea derecha o sea izquierda. Porque, ¿cómo se llama esa parte que lleva ese impulso? El haz de Gis. Entonces, si yo tengo un bloqueo de rama derecha, o sea, la rama derecha, el haz de Gis o la rama izquierda, se va a prolongar el tiempo en el cual pasa ese impulso eléctrico. ¿Se entiende? Sí. Siguiente. Estas son algunas ondas patológicas. Esta parte no se las voy a decir porque ya lo voy a confundir. Siguiente. Y la onda T, esto lo que representa es la repolarización de los ventrículos. Es decir, se despolariza, se vuelve positivo o negativo. Se vuelve positiva y después retorna a su carga normalmente. Bueno, ¿positivo o negativo? Negativa. Normalmente la carga es negativa. Esta también siempre tiene que ser positiva, de nuevo en todas las derivaciones, menos en ABR. Y lo que me importa básicamente es eso, que sea negativa. El tiempo lo voy a medir en conjunto con otras ondas, pero ya vamos a ver eso. En algunos pacientes, sobre todo en niños, esta puede ser negativa. En B1 hasta B4, y eso es lo que se conoce como un patrón juvenil. Si usted le hace un electro a un niñito, 10, 12 años, y ven estas ondas T negativas, no necesariamente es patológico, puede ser normal. Eso hasta los 18 años aproximadamente. Después de eso, sí es patológico. ¿Perdón? ¿Y en personas con obesidad? En personas con mucha obesidad pudiera ser negativa también. Más que todo en B3, ella dice, en personas obesas. En mujeres también puede ser negativa, esto hasta los 21 años, porque en mujeres puede ser negativa desde B1 hasta B4 hasta los 21 años. Siguiente. ¿Por qué? Porque no, iba a decir un chiste, pero después me fui. No, pero dígalo, que dígalo. Déjalo así.
la onda U, que como les dije, esta casi nunca la van a ver, esta es una onda chiquitica que va a estar después de la onda T. En algunas ocasiones es patológica, en algunas no, pero esto se ve tan raramente, como les digo, si lo he visto en 4 o 5 pacientes de miles que he visto, es mucho, entonces no nos vamos a centrar en porque esta se indica que es por, o sea, todavía está en estudio, pero se dice que es la repolarización, la despolarización de las fibras de Purkinje, la última parte del sistema de conducción eléctrica. Pero realmente aún no se sabe exactamente a qué corresponde la onda U. Esa es una de las teorías más aceptadas. ¿Sí? Aquí yo tengo una representación gráfica de lo que significa cada una de esas ondas. Ustedes van a ver aquí cómo la onda P corresponde a la despolarización de los ventrículos. Es decir, ese corrientazo va pasando por las aurículas. Ese corrientazo aquí va pasando por las aurículas. Después yo tengo el complejo QRS. El corrientazo va pasando por los ventrículos. Y por último tengo la onda T, que no la van a ver aquí en este GIF del corazón porque es la repolarización de los ventrículos. Es decir, no está pasando ninguna carga eléctrica en ese momento, sino que los ventrículos básicamente están descansando, están volviendo a su voltaje normal, que es negativo. ¿Siguiente? Ahora, no solamente yo voy a ver las ondas, sino que también voy a tener los segmentos. Estos son. ¿Qué es un segmento? No es más que un espacio isoeléctrico, que significa isoeléctrico, que no tiene voltaje. Y por lo tanto es plano. Si les piden, defínenme el segmento, eso es lo importante. Un espacio isoeléctrico entre onda y onda. Un espacio en el cual no hay ninguna actividad, no está pasando ese corrientazo por ninguna parte. Y por lo tanto va a ser plana en el eléctrico. ¿Cuáles segmentos yo voy a tener? El segmento PR y el segmento ST. El segmento PR va a ser desde el principio de la onda P hasta el final de la onda R. ¿Y qué me importa del segmento PR? Su duración. ¿De cuánto debe ser este segmento? Ya lo vamos a ver ahorita en otra imagen que tengo más adelante. Y el segmento ST, este va a ser desde el principio de la onda S hasta el principio de la onda P. ¿Y qué me importa de este segmento? Que sea plano. No me importa tanto la duración, sino que sea plano. Aquí yo sé que se ve un poquito levantado, pero mientras no esté levantado por más de 2 cuadritos, eso está normal. ¿Qué pasa si se levanta el segmento ST? Ahí yo tengo una isquemia o un infarto. Por eso ustedes cuando vean un paciente que tiene un infarto van a hablar de un supradesnivel del segmento ST. Es decir, que esto no va a estar así plano, sino que va a estar así elevado. Siguiente, para ver lo que son los tiempos. Aquí yo tengo los segmentos y los intervalos. Entonces, aparte de eso, yo voy a tener intervalos. Aquí o en la otra lado. No, es algo, bueno, no, por largo de... ¿Segura? Sí, porque es algo de patología. Ok, tú me dices cuando lo quieras hacer. Entonces, el intervalo PR, recordemos, desde el principio de la onda P hasta el principio de la onda R o el final de la onda Q, lo que me importa de esto es la duración. ¿De cuánto debe ser este intervalo? De 0,12 hasta 0,20 segundos. ¿Qué pasa si está prolongado este intervalo? Recordemos que la onda P corresponde a la despolarización de las aurículas. Esto es cuando el corrientazo está pasando por las aurículas. Entonces, si yo tengo una prolongación de ese corrientazo, del tiempo que está pasando ese corrientazo, hay un bloqueo auriculoventricular. Ese impulso o ese corrientazo se está bloqueando en alguna parte de la aurícula. ¿Ah? Si es entre 0,12 y 0,20, entonces entre 5 y 4 cuadritos. Exactamente. Más o menos entre... No, esto sería 2 cuadritos y medio. Fíjate que 0,04, 0,2. Y 0,20 el cuadro grande. Ah, porque como de una raya gruesa a la otra van Dos desde y 5 dos, y 5 cuatro y le cuadritos. Ay, mira, aquí son 5 cuadritos. Quiere decir que aquí está el 0,20. Está normal. Hay algunas literaturas que van a decir que es 0,22. Eso ya depende de donde tú lo veas. A mí me gusta más 0,22 porque 0,20 es muy estricto. Entonces, el complejo QRS, como les dije, esto yo lo voy a valorar como si fuera una sola onda, y lo que me importa es el tiempo. ¿Cuánto debe medir el complejo QRS? Entre 0,06, esto ya se lo dije, hasta 0,10 o 0,2. Depende de la literatura. Depende del internista. Depende del internista que te quiera poder revivir. Y por último, yo voy a tener el intervalo QT, que este va desde el principio de la onda Q hasta el final de la onda T.
y este debe tener una duración de menos 0,44 segundos. Cualquier punto por debajo de eso. Puede ser 0,30, 0,28, 0,40, 0,35, etc. Mientras esté por debajo de 0,44, el intervalo QT va a ser normal. Si está prolongado, lo que me habla son de trastornos hidroelectrolíticos, como por ejemplo hipocalcemia o una disminución del calcio en sangre, lo que hace que se prolongue ese periodo de meseta y me causa esa prolongación del segmento QT. ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea, en ese caso el corazón como que late más lento, por así decirlo. Básicamente la más lento. Siguiente. Aquí yo tengo una chuleta, básicamente, sé que no se ve muy bien, pero cuando les pase las diapositivas se va a poder ver. Aquí está la chuleta de todo. ¿Cuánto dura el intervalo PR? No importa el tema, porque hay gente que sí está prestando atención. Alison, no sé, póngase a hacer otra cosa. Gracias. Ahora si se ve bien el intervalo PR, aquí está la duración, aquí está la duración del QRS y aquí está la duración del QT. Otra cosa, inmediatamente después de la onda S, esta parte del segmento ST se conoce como el punto J. Este que está por aquí. Cuando vean que les dice tiene una elevación del punto J, significa un supradesnivel. ¿Y qué significa un supradesnivel del segmento ST? Una isquemia o un infarto. Siguiente. Mira, uno de esos cables está echando chispas. Esto también se los dejo para estudio propio. Esta es la morfología de las ondas en cada una de las derivaciones. Ahorita la única que hemos estado viendo es esta que está aquí, de 2. Pero como ven, dependiendo de la derivación, cambia la morfología de los complejos. Esto no se lo voy a dar. Esto es algo que casi nunca uno se aprende. De hecho, yo todavía no me lo Aquí sé. no es. Pero para que vean como, por ejemplo, en B3 es diferente a D2, en D1 es diferente, en D3 es diferente, en B1 es diferente. Cada uno tiene su morfología diferente y esto es algo que se aprende a lo largo de muchos años. Siguiente. Así están quedando, como este trauma que está aquí. Trauma del traumado. Aprovechen este momento para echar cerecito. ¡Ay, que todavía falta! ¿Cuántos traumas todavía? Doctor, Ya, profesor, eso de morfología de cómo es positivo y negativo, ¿cómo es eso? Exacto, la morfología es la forma, pues, o sea, cuáles son positivas, cuáles son negativas. Y como ven, esto Ahora. varía dependiendo de la dirección de la Ahora. cámara que se ve. Porque si el impulso va hacia allá, por eso es que se utiliza de 2 para ver la morfología normalmente. Porque el impulso normalmente va para acá, entonces esta me da la mejor forma, por así decirlo. Pero si el impulso va hacia acá, quiere decir que, por ejemplo, de D3 se está alejando un poquito. Y por eso D3 tiene esta morfología. De ABL también se está alejando un poquito y por eso las ondas son menos positivas. Porque no directamente se llaman. Pero esto ya se los dejo de estudio. ¿Bien? Si están sufriendo con ver una, imagínense con aprender. No, ponle ¿qué? Como dato curioso, Eindhoven, el inventor del electrocardiógrafo, él comenzó a utilizar lo que son las letras P, Q, R, S, T para nombrar el electro, porque básicamente todas las otras letras ya estaban tomadas y ya tenían algún otro significado. Por ejemplo, en K significa potasio, la A, la B y la C se utilizan más que todo en matemáticas, en fórmulas matemáticas, y las otras ya estaban todas tomadas en el mundo de la matemática o de la medicina. Por eso él fue descartando letra por letra, esta no la puedo usar, ni esta, ni esta, ni esta, hasta que llegó a unas letras que no tenían ningún uso. Entonces digo, vamos a agarrar estas letras y así yo voy a nombrar las ondas del electro. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué puedo hacer yo con un electro? Esto es más fácil de lo que parece. Yo puedo ver un electro y yo puedo sacar la frecuencia cardíaca nada más con ver un electro. ¿Cómo yo hago esto? Recordemos que cada uno de estos complejos es un latido del corazón. Despolarización de las aurículas, de los ventrículos y repolarización de los ventrículos. Y después hay un tiempo sin actividad y ahí comienza otro latido. Entonces, sabiendo eso, yo puedo tomar un electro y yo puedo saber en cuánto está la frecuencia cardíaca. Hay dos métodos, uno al ojo y otro que es un poquito más exacto. ¿Cómo es el método al ojo? Yo voy a ver la distancia entre una onda R y otra onda R. ¿Por qué la onda R? Porque son las que se ven más así de sencillas, son las más positivas y yo las veo claritas.
Así como yo tomo la onda R, yo pudiera tomar la onda P, ¿sabes? Esta y esta, pero la onda R se ve más, entonces por eso se utiliza esta. Y yo voy a ver cuántos cuadritos de distancia hay entre onda R y onda R. Por ejemplo, aquí yo tengo este electro que tiene 3 cuadros grandes de distancia. Y al ojo yo voy a saber que si, por ejemplo, esto es una regla, esto hay que aprenderse, es una regla, esto siempre va a ser así. Idealmente yo tomo una onda R que esté por encima de uno de los cuadros grandes. Se puede tomar una onda R que esté, por ejemplo, aquí en la mitad, pero si está por encima es más fácil. Y yo voy a contar la cantidad de cuadros grandes entre onda R y onda R. Si, por ejemplo, aquí hubiera otra onda R, la frecuencia estaría entre 100. Si aquí hubiera otra onda R, y esta no estuviera aquí, estaría la frecuencia en 150 latidos por minuto. Si hay 3 cuadros grandes de distancia, está en 100. Si hay 4 cuadros, está en 75. Si hay 5 cuadros, está en 60. Si hay 6 cuadros, está en 50. Si hay 7 cuadros, está en 42. Y por debajo de eso, corre. Entre menos cuadros, Entre más cuadros de distancia, más lenta la frecuencia. O sea, entre menos cuadros, entre 100 es una taquicardia supraventricular. Puede ser una fibrilación ventricular. Y ustedes lo que van a ver es un poco de onda como si fuera la sierra de una ceguera. Ahí no está la onda U, ¿verdad? Aquí no hay onda U, casi nunca la van a ver. Si por ejemplo el paciente tiene una frecuencia de 60, normal, un paciente que está relajado, voy a ver esta onda aquí, después más, y aquí voy a ver la otra onda R, y después por aquí más o menos voy a ver la otra onda R. Esto es al ojo por ciento. O sea, esto es para que ustedes le entreguen un electro, ustedes lo ven así al ojo, mira, tiene la frecuencia en 100, o tiene la frecuencia en 70 y pico. Obviamente esto no es tan exacto. Y si por ejemplo la onda está aquí, o sea, no está directamente arriba de uno de los cuadros grandes, yo puedo decir que está entre 100 y 150, está en 100 y pico, 120 y pico, por ejemplo, 130 y pico. ¿Se entiende esto? Sí. Esto es una regla, yo esto siempre me lo aprendo, pero como esto no es tan exacto, yo tengo otro método que sí es más exacto e incluso es hasta más fácil. Yo tomo complejo y complejo y voy a contar esta vez no los cuadros grandes sino los cuadritos chiquitos entre R y R. Y yo voy a dividir 1500, siempre va a ser 1500, esta es una regla. ¿Por qué 1500? Porque 1500 es la cantidad de cuadritos en un minuto de electro. Si yo le hago un electro de un minuto a ese paciente, me va a dar un papel desde aquí hasta allá, hasta aquella pared, y ahí va a haber 1500 cuadritos. Y por eso siempre va a ser 1500. Y yo divido 1500 entre la cantidad de cuadritos. En este caso, yo tengo 15 cuadritos chiquitos entre R y R, y eso me da una frecuencia cardíaca 1500 entre 15 de 100. Pero si, por ejemplo, yo tuviera la otra onda R aquí, y hubiera, digamos, 21 cuadritos de distancia, ¿en cuánto tendría esa frecuencia? 1500 entre 21. Cuento la cantidad de cuadritos chiquitos entre una onda R y la otra onda R. Y divido 1500 71. 1500 entre los cuadritos entre onda y Ya. Por ejemplo, aquí hay 15 cuadritos entre esta y esta. Y yo divido 1500 entre 15, que es una frecuencia de 100. Pero si esta onda no estuviera aquí, sino que estuviera aquí, y hubiera 21 cuadritos de distancia, divido 1500 entre 21 y me da 71. Noten que esto es un poquito más exacto. Si por ejemplo ese paciente está más relajado, está casi que quedándose dormido, y tuviera la otra onda R por aquí, y tuviera 24 cuadritos de distancia, 62. tuviera una frecuencia de 62. Pero ¿qué pasa si un paciente que tiene fiebre está dolorido y el otro cuadrito está por aquí y hay 12 cuadritos de distancia? El otro complejo. 125. Él tuviera taquicárdico con una frecuencia de 125. ¿Se entiende esta parte? Sí. Eso sí lo que Fácil. Chan, chan. En este caso sería que sería combinarlos más rápido los cuadritos, o sea, teniendo el más acá. Y la
siempre que un paciente exhale, va a haber una aceleración de los latidos cardíacos. Por eso ustedes a veces van a ver un electro que se hace un llamado dedos largos, que es un electro largote que solamente tenía la derivación de 2 por X cantidad de tiempo. Por eso al electro tú le apretas un botoncito y eso va a seguir imprimiendo hasta que tú le pongas otra vez el botoncito para que pare. Entonces a veces ustedes van a ver lo que pareciera ser una arritmia, pero es que el paciente está respirando. Siempre que uno exhala o toma una respiración profunda, cuando uno toma una respiración profunda, la frecuencia cardíaca disminuye un poquito. Y cuando uno exhala, vuelve a su nivel normal. Ahora, arritmia sinusal hay varios tipos. Puede, por ejemplo, ser una extrasístole ventricular, que es que está un electro normal y hay un latido ahí anormal entre algunos Por complejos. COVID. En ese caso, si no es sintomático, no se trata. Si el paciente es sintomático, por ejemplo, sufre de desmayo o tiene palpitaciones, se le manda isoprolol. ¿Te Esa mandaron tratamiento? ¿Ah? ¿Te mandaron tratamiento? No, en realidad más que todo el médico como que tienes que vivir la vida por Ajá. Doctor, ¿y si ese arritmia solo se presenta de manera en el día y cuando uno duerme no está? Si no es sintomático, no se trata. Ah, pero digamos, en el transcurso del día se presenta la arritmia, pero de manera nocturna, cuando uno duerme, no. No, por eso, o sea, si tú no tienes síntomas, eso se deja. No Ajá, taquicardia. No, Porque sí. si es una extrasístole ventricular, no es peligroso. Ahora, si tú eres sintomático, si sientes las palpitaciones, si sientes que te late el corazón, ahí sí se puede tratar con isoprolol. Pero ¿por qué sería? O sea, no sería una patología. El médico que se sentía Patológico es porque no es normal, pero una cosa es patológica y otra cosa es sintomática. Tú puedes tener una patología sin síntomas, ¿me entiendes? Y al menos que no tengas síntomas, eso no se trata porque no es peligroso. O sea, no te vas a morir de eso. Ahorita le cuento algo más tarde. que básicamente iba a sentir como un latido de que por lo menos cuando me pusiera nervioso, iba a sentir que se Eso es una extrasístole ventricular. Y si lo sientes, ¿verdad? En ese caso se pudiera tratar con bisoprolol, pero si es algo que pasa muy frecuentemente, si por ejemplo tú 10 veces al día sientes eso y te molesta, se puede tratar con bisoprolol. Si no es algo que te moleste mucho, se hace el tratamiento porque eso no es Y peligroso. si se alarga data, ¿qué consecuencias puede traer? Y a larga data, O sea, se manda por un tiempo porque se supone que después de eso ya debe Los primeros 3 meses ¿y si no? es que toda la necesidad de dependencia Dependencia es que tú dependes de ese fármaco. Lo que crea dependencia o adicción son más que todas las benzodiazepinas, los fármacos que son adictivos. Ahora, que dependas de eso para mantener una frecuencia cardíaca normal es diferente. No es que crea dependencia, es que tu corazón se acostumbra a utilizar bisoprolol y si no le estás usando la frecuencia siempre hace un ritmo acelerado. Y lo que hace el bisoprolol es bajar la frecuencia cardíaca y regular el bloqueador de los no es que crea dependencia como tal, sino que te ayuda a controlar eso y si se deja, puede ser que vuelva el problema. es No un es dependencia. bloqueador de los beta receptores B1, bisoprolol. Profe, tengo entendido que pacientes con extraciclosis muy frecuente, como cuando hace yo se le usa otro anestesia diferente por la enfermedad. Tengo entendido. Esa parte sí no la manejo muy bien. Ajá, preguntas al final, prosigamos. Pero seguimos con esta parte. El eje eléctrico, como ya lo veo estudiado, les voy a explicar la manera más fácil de sacar. ¿Qué es el eje eléctrico? Es la dirección en la cual va el impulso cardíaco. Eso es lo que significa. Aquí tenemos nuestro corazón, un eje eléctrico normal, les dije ya 1000 veces, va hacia esta dirección. Hacia abajo y ligeramente hacia la izquierda, más o menos hacia de 2 aproximadamente. Es decir, más o menos hacia 1 más 60 grados. Pero esto tiene un rango. Un eje eléctrico normal va de menos 30 a más 110, que está más o menos por aquí. Mientras el eje eléctrico, es decir, la dirección en la cual va ese corrientazo, esté entre menos 30 y más 110, eso es normal y yo me quedo tranquilo. ¿Qué significa si está desviado? Puede estar desviado hacia la izquierda o puede estar desviado hacia la derecha. Si por ejemplo está desviado hacia la izquierda, quiere decir que en este corazón no se me está conduciendo bien la electricidad de este lado. Entonces yo digo que ese paciente tiene un bloqueo de rama derecha del haz de His. Aquí va el haz de His, las fibras de Purkinje. Aquí hay un trastorno de conducción y ese impulso eléctrico no se me está yendo hacia este lado, sino que se está desviando hacia este lado. La corriente que no va para acá se desvía y va para acá. Entonces este impulso no va hacia acá,
sino que el impulso va para allá. Y esta es una desviación hacia la izquierda. Y puede pasar lo contrario. En este caso, yo el lado izquierdo del corazón lo tengo fino, pero el lado derecho del corazón lo tengo fino, pero el lado izquierdo no me está conduciendo. Esta fibra es de Purkinje y esta hace distal es inyectado por un impacto. Y no se me traduce o no se me conduce la electricidad para acá, sino que todo se va para acá. Y se me desvía el eje. En vez de ir hacia allá, me está yendo para acá. Y yo tengo una desviación hacia la derecha. ¿Se entiende? Eje cardíaco, la dirección hacia donde va el impulso eléctrico. ¿Para qué me sirve saber esto? Primero, porque te lo van a preguntar los internos en revista cuando te busquen por eso, en fin. Pero ustedes preocupense de eso cuando se gradúen, tienen 3 años para eso, si es que llegan tan lejos. ¿Y dónde se ve eso de lejos? O sea, Vamos a eso. ¿Y para qué otra cosa sirve? Para eso, para saber si es bloqueo de rama derecha o izquierda. Para eso es todo lo que me sirve el eje eléctrico. Realmente no tiene mucha importancia. A veces ustedes van a ver que en vez de eje eléctrico te preguntan por el AQRS. Es lo mismo. Cuando te digan AQRS, te están preguntando por el eje eléctrico, que es el otro nombre que tiene. Eso para que lo sepan y lo tengan anotado por ahí. Hay varios métodos de sacar el eje cardíaco. Hay al ojo por ciento, hay uno que es un poquito más exacto y hay uno que es mucho más exacto, en el cual yo voy a tomar incluso un papel milimetrado de esos de tipo técnico. Yo voy a graficar, voy a tener una onda X, voy a tener una onda Y, y entonces yo grafico, que eso no se lo voy a explicar porque queda extendido. Me voy a explicar es más fácil. Siguiente. Siguiente. Exacción. Siguiente. Siguiente. Ya. Después. Entonces, les voy a explicar la manera más fácil de sacar el eje eléctrico, que está menos exacta realmente, pero me da la información que yo quiero saber, si está normal o no, si está desviado o no. Entonces, recordemos que el eje eléctrico cardíaco debe estar entre menos 30 y más 110. Mientras esté en algún lado de este punto, yo puedo decir que es un eje eléctrico normal, no hay bloqueo de ramas, o por lo menos no es muy grave, y yo me quedo tranquilo. ¿Cómo yo sé si está entre este punto y este punto? Yo puedo hacerlo de esta manera. Yo voy a ver solamente 2 derivaciones. ¿Cuáles? D1 y ABS. Y yo voy a fijarme si están positivas o negativas. ¿Qué quiere decir positivas? Si hay más rayitas para arriba que para abajo y las rayitas para arriba son más grandes que las de abajo, está positivo. Si por el contrario las rayitas para abajo son más grandes, como en este caso, está negativo. Este es positivo, este es negativo. ¿Por qué? Porque esta rayita está bien para arriba, es positivo, y esta rayita está bien para abajo, es negativo. Así de simple, así de sencillo. Esta, positivo o negativo. Esta, positivo. Esta, isodifásica. ¿Qué quiere decir isodifásica? Que para arriba y para abajo. Tanto para arriba como para abajo. Entonces tiene un voltaje neutro, básicamente. ¿Cuál sería el grado en ese caso? Vamos a ver. Ese de uno, ¿no? Ajá. Entonces, si yo veo que D1 está positivo y ABF está positivo, ¿qué quiere decir eso? Que el impulso eléctrico está pasando por lo menos entre estas dos. O sea, que puede estar pasando por aquí, puede estar pasando por allá, puede estar pasando por acá, pero si es positivo en estos dos, significa que el impulso eléctrico va en alguna parte entre más 90 y más 0. Es decir, en alguna parte de este rango. Y si está entre más 0 y más 90, ese impulso está normal. Y eso es lo que me importa. ¿Okay? ¿Se entiende esto? D1 positivo y ABF positivo, el impulso está normal. Por ejemplo, aquí yo tengo D1 isodifásico y ABF positivo, está normal ese. Y ahí yo digo está entre 0 y 90 grados. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ABF está negativo y D1 está positivo? Eso quiere decir que el impulso, fíjense por aquí muchachos, el impulso está yendo hacia allá, pero se está alejando de aquí y por lo tanto aquí está negativo. Es decir, el impulso ya no está pasando para acá, sino que se está desviando hacia alguna otra parte. Se acerca de uno, pero se está alejando de ABF y por eso es negativo en ABF. Si está positivo en D1 y negativo en ABF, entonces yo digo que el impulso del eje eléctrico está desviado hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque se aleja de aquí, pero está yendo hacia allá. Por el lado contrario, si D1 está negativo, pero ABF está positivo, ¿qué quiere decir esto?
El impulso se está alejando de aquí, pero está yendo hacia acá. En ese caso yo tengo un eje que está desviado hacia la derecha. ¿Entiendes? No, no es ella. Este es lo último, literalmente. Ayer es una cartera, la Llegamos terminando, este es lo último. ¿Y qué pasa si las dos están negativas? Entonces el impulso está completamente desviado. Aquí yo digo que es un eje eléctrico que tiene una desviación extrema. Y eso o se hizo mal el electro o el paciente tiene destrocarga. Y es más probable que se hizo mal. Lo más frecuente se hizo mal el electro. Entonces, ¿se entiende esta parte? Igualito aquí tiene. Si de uno es positivo y a veces negativo, debe ser a la izquierda. De uno negativo a veces positivo, dirección a la derecha. Y si los dos son positivos, normal. Entre 0 y 90. Siguiente. Siguiente. Esto tampoco se lo voy a explicar. Siguiente. Eso es lo que yo les digo, que tú graficas exactamente. Esto es para sacar el eje exacto. Eso son ganas de joder. Eso realmente no es muy necesario. Ajá. Y por último, ¿cómo se reporta un electro? Ustedes pueden ser que cuando estén en su hospital les van a decir, repórtame este electro, y les dan la hojita del electro. Ahí te van a pedir una cantidad específica de cosas. Primero te van a pedir el ritmo, si está sinusal o no sinusal. ¿Qué significa que el ritmo esté sinusal? Que haya onda P. Si hay onda P, el ritmo está sinusal. Eso es todo lo que tienen que ver. Porque la onda P corresponde a la despolarización de las aurículas. Y si por lo tanto hay onda P, ese nódulo sinusal está funcionando bien, está mandando el impulso eléctrico. Entonces, en este electro, yo tengo onda P. Sí. Entonces yo pongo ritmo sinusal. Luego, la frecuencia cardíaca. Vamos a utilizar el método que es más exacto. Aquí yo tengo entre R y R, aquí hay 4 cuadros grandes, son 20, tengo 23 cuadritos. 1500 entre 23. 65. 65 frecuencia cardíaca, 65 latidos por minuto. Luego, yo voy a medir la duración de la onda P, el intervalo PR, la duración del QRS, el intervalo QT y el eje eléctrico. Duración de la onda P, aquí yo tengo que me mide 2 cuadritos. ¿Cuánto es eso? 0,08. Una onda P que mida 0,08 segundos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es normal? Vean las notas que tienen por ahí que espero estén tomando. Es normal. Y por lo tanto 0,8 es está normal. El intervalo PR, recordemos que es de 0,12 a 0,20 segundos. Entonces, yo voy a medir desde el principio de la onda P hasta el final de la onda R. Aquí está 6 cuadritos. ¿Cuántos son 6 cuadritos? 0,16. Son 0,04. 0,04 por 6. 4 por 6. 4 por 6. 0,24. Está ligeramente prolongado. Habría que investigar si este paciente tiene un bloqueo ventricular. Duración del QRS, 2 cuadritos y medio. ¿Cuánto es eso? 10. No, 10. 20. 0,10 segundos. Y el intervalo Desde 0,9 a 0,08 a 0,10 o 0,12 dependiendo de la literatura. Entonces este está normal. Intervalo QT, desde el principio de la onda Q hasta este aquí hay 8 cuadritos. ¿Cuánto es eso? 0,32. 0,38. Y el intervalo QT es normal mientras esté por debajo de 0,44. 0,38, bien, normal. Y el eje eléctrico, me voy a de 1, está positivo, está negativo. Los que están más cerca. Positivo. Y ABF, positivo o negativo. Positivo. Entonces este eje eléctrico está entre 0 grados y 90 grados. Es decir, está normal. Este es un electro, ¿entiendes? Normal. A lo mejor en estudiar esto, pero como yo les dije aquí que inventando los números, está bien que les diga. Espera. ¿Qué es esto? Ya, vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Ajá, siguiente. Siguiente. Ajá, aquí. ¿Qué es eso? ¿Este electro está normal o no está normal? Está infartado. ¿Por qué? ¿Por qué ven la varita?
B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1, D3, ABN, ABN y ABF. ¿Qué está raro ahí? La onda del QRS está hacia arriba, está negativa. Por aquí, ¿verdad? Esto es un IM en cara Bueno, depende anterior. si está. ¿Cómo yo sé que es un IM? Aquí debería estar el segmento ST plano, y aquí debería estar la otra T. Pero noten que esto está bien para arriba, eso se conoce como un supradesnivel del segmento ST subjetivo a isquemia, en este caso un infarto. Siguiente. Ajá, eso es lo que yo le iba a preguntar. Manuel González. Eso mismo, siguiente. ¿Está normal o no está normal? Ese sí está. Está todo positivo. Ah, mentira. Está como el COVID positivo. A ver, vean la onda. Una onda ahí, Creo que viene atrás. vean más para allá. Vean la pinta. Está más para allá, vean las El derivaciones que interno perdió. del segmento está como un poquito más. Está raro. Está raro. ¿Ya ves, Maricel? Esto debería estar así, pan, pan y pan. Ajá, veo. Es lo que acabo de decir. Vean que no está raro. Aquí abajo también está raro. Hasta arriba del polarismo. Esto es, dale, quítale el zoom. El zoom y el zoom. Esto es un siguiente. Bloqueo total de rama derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que se murió. Que está bloqueada la rama derecha del corazón y el impulso va hacia la izquierda. Siguiente. Pero es que eso lo van a pasar. Eso ya es patológico. Ya Por lo menos cuando hay una paro cardíaco. para atrás, para atrás. Oye, me está descoñando la vaina. Creo que es una fibrilación. Pregunta. Por lo menos cuando hay un paro cardíaco, cuando se realiza un electrocardiograma, no hay actividad eléctrica. Lineal, ¿no? O sea, es lineal. Pero está vivo. Eso es lo que yo quería saber, porque cómo se representaba cómo se llevaba el infarto con el paro cardíaco. Pero ya vimos Sí, el paro cardíaco, corazón está latiendo. claro, porque es un fallo total eléctrico. Está la tienda del corazón. Paro cardíaco. Doctor, hay... Doctor. Levanta la mano los que tienen vuela y levanta la mano y si no baja la mano. Doctor, ¿hay manera de evidenciar un infarto anterior a un electro? Ah, el infarto viejo, dice. Un infarto ya se puede ver en un electro. Sí, porque respondiendo a tu pregunta, Gerson, cuando yo tengo un infarto agudo, lo que yo voy a ver es un supradesnivel del segmento ST. Y mientras va pasando el tiempo de ese infarto, este supra se va a ir haciendo más pequeño y más pequeño y más Y pequeño. se va disminuyendo. Y la onda T, que en un principio va a estar positiva, va a irse haciendo negativa. Entonces yo voy a tener un complejo QRS, en un principio yo voy a tener elevación del segmento del CT, y después esto se va a ir haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que al cabo de aproximadamente 12 horas se va a volver negativa la onda. Por eso es que tú ves que hay gente que ve un electro y le pregunta, mire señor, ¿usted ha tenido infartos antes? Y él te dice sí, es por esto, porque tiene una onda T Y si negativa. te dice que no. Claro, y Dice el que no, infarto. puede ser que sea joven, un patrón juvenil, o puede ser que no le infarto que no lo sabe. La onda Q también se puede ver negativa en ese caso. La onda Q siempre es negativa. R, pero No, por infarto no. Con otras patologías sí. Por ejemplo, pero si tú ves una onda T negativa, en al menos 2 o 3 derivaciones consecuentes, eso es un infarto bien. Centrémonos en esto. ¿Esto está normal o no? O taquicardia nasal. La negativa también se puede dar en Estuve viendo la vida loca. Entonces, esto que yo les digo aquí abajo, muchachos, esto es un dedo largo. ¿Qué es esto? Todo esto es la derivación 2. Y esto es lo que yo les digo, que tú aprietas un botoncito y te va imprimiendo derivación 2, derivación 2, derivación 2, hasta que tú le des pausa. Y esto es para detectar arritmia. ¿Esto está normal o no? ¿Quién está de raro? ¿Qué hay? ¿Cómo saben que hay arritmia? Porque Arritmia. se repolariza. Ven aquí. Se repolariza. ¿Cómo que se repolariza? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Noten que aquí hay un espacio entre aquí y aquí, hay un espacio entre aquí y hay un espacio entre aquí y aquí, pero entre aquí y aquí hay un espacio más largo, ¿ves? Y aquí también. Esto no está en un ritmo. O sea, en un electro normal,
tiene que haber la misma distancia entre R y R. Aquí no hay la misma distancia, tampoco hay la misma Y que distancia. por eso es importante contarlo de los cuadritos. O sea, la Exactamente. Entonces, en este caso lo que yo tengo es un bloqueo ahorita ventricular. Hay un bloqueo y por eso yo tengo esta línea. La distancia entre esta y esta no es la misma que entre esta y esta. Eso siempre me indica una arritmia. Cuando la distancia entre R y R no es igual. ¿Siguiente? Y esta puede ser más. Claro. O sea, esta puede ser más. Puede ser más chiquita, puede ser más grande, mientras no sea la misma distancia entre R y R. Es una arritmia. ¿Qué ven aquí? Nada. ¿Seguro? No refiere. Y en la onda QR, no hay. La onda, Yo no veo una despolarización. Ajá. Ahí. La onda P. Eso es infarto. ¿Por qué? Porque está eso así. ¿Dónde? Allá. ¿Dónde allá? ¿De uno, de dos, de tres? No, En el segmento de la onda P. ¿De dos? sí. ¿Dónde se ve? Sí, por allá. Aquí. No, allá. Pero de este lado. Derecha, Pero no, me da pena. ¿Qué es la raíz? Ahí dale que es así. Ahora sí es ¿Qué pasa? Que la, o sea, es anormal. ¿Por qué? Porque pero yo sé que eso está normal. Aquí se está un poquito levantado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Para que sea un infarto tiene que estar levantado por más de 3 cuadritos. Cuenta la cantidad de cuadritos que está levantado. Solo. Entonces, está un poquito levantado, pero en este caso es normal que esté un poquito levantado. Digamos que eso está normal por eso. ¿Ves algo más? Aparte de eso. B5, aquí, ¿qué pasa en B5? ¿Ven algo? Ahí comenzó de completo. Este electro tiene nada normal. Yo dije, no tenía nada. Dinámica, por favor. Dinámica por otro día. Todavía falta. La última. Luis, ¿no entregaste el otro? Él dijo que en Perú no. Paola. Profe, es la última. y la última. Siéntate. Claro, está normal. ¡Silencio! Doctor, una pregunta. En el electrocardiograma anterior, ¿es normal que... Ya va. En la S, la otra S esté tan negativa, tan abajo, esa parte. Tan larga. Es normal. En algunos pacientes puede ser más. Y es normal que se encuentre más negativa que... En estas derivaciones sí. Pero recuerden que siempre nos vamos a fijar primero en el día de 2. Por aquí. El de 2. La morfología que hemos visto hasta ahora, en este de aquí de 2 y aquí no. El segmento descendente y esta onda S está chiquitica. Aquí es normal. En las otras derivaciones puede cambiar la forma y por eso es importante también saber la forma de la otra derivación. Pero si está hacia abajo, es normal. La onda S Pero porque ese es el 3. y esta tiene 2. Esta sí está patológica. En ABN no hay complejo. No me está haciendo. Sí, ¿qué momento? O sea, pero el QRS es así, ya tú sabes.
Bueno, ya descubrí esto ya. Ya eso es todo lo que le puedo decir. Bueno, todo lo que le puedo suministrar información. No hay la misma distancia entre teorías. Aquí está chiquito, aquí está grande, aquí está chiquito, aquí está grande, aquí está chiquito. Doctor, ¿y por qué no hay complejo Q? Que QR, ¿por qué no baja? Está solamente positivo y la otra. No baja, ¿verdad? ¿Y qué es eso? No hay onda de... No hay onda de... Y aquí en dedo, miren que hay un poco de onda de más. Mira, aquí esto está así. Y como ven, no hay la misma distancia entre líneas. Aquí está chiquito, aquí está grande, chiquito, grande. Aquí hay una onda de aquí para acá abajo, para abajo. Ajá, y hay una onda para abajo. Esto es Eso está mal. una fibrilación auricular. Si notan aquí, no hay onda